Durante más de 1000 años, Roma forjó un imperio que dominaría el mundo conocido. Desde las llanuras de Hispania hasta las arenas del desierto de Siria, sus legiones extendieron el poder de la loba capitolina. Pero el verdadero motor detrás de esa expansión no fueron los emperadores ni el Senado, sino los hombres que comandaban el acero, los generales. Ellos fueron estrategas implacables, visionarios del campo de batalla, conquistadores venerados por sus tropas y temidos por sus enemigos. Algunos eran hombres del pueblo, otros, nobles de cuna. Pero todos compartían algo en común. Supieron moldear la historia a filo de espada. En este vídeo, te llevaré a través de la vida de los 10 generales más temidos que jamás haya producido Roma. Guerreros cuya sombra se extendió mucho más allá de las fronteras del imperio. Prepárate para conocer a los arquitectos de la gloria romana y a los que hicieron temblar al mundo. Cayo Julio César nació en el año 100 a.C. y desde joven destacó por su ambición y capacidad estratégica. Su ascenso militar comenzó en Hispania, pero fue en las campañas de las Galias donde se consagró como uno de los más grandes comandantes de Roma. Durante casi una década, entre el 58 y el 50 a.C., enfrentó y derrotó a tribus poderosas como los helvecios, los nervios y los arvernos, liderados por Vercingetorix. En Alesia, usó una táctica magistral construyendo 2 líneas de fortificaciones, una para sitiar la ciudad y otra para resistir ataques externos. Su éxito fue total. La fama y el poder que acumuló preocuparon al Senado. Cuando cruzó el Rubicón con sus tropas en el 49 a.C., desató una guerra civil. Derrotó a Pompeyo en Farsalia, tomó Egipto, venció en África y en Hispania, y se convirtió en dictador vitalicio. Su poder sin límites alarmó a los senadores, quienes lo asesinaron en los idus de marzo del 44 a.C. Publio Cornelio Escipión, apodado más tarde el Africano, fue el general que derrotó al mayor enemigo externo que Roma haya enfrentado, Aníbal Barca. En la Segunda Guerra Púnica, Roma sufrió humillaciones tras las derrotas en el Trebia, el lago Trasimeno y Cannae. Escipión fue enviado a Hispania para contener a los cartagineses y vengar la muerte de su padre. Liberó Cartago Nova, venció a los hermanos de Aníbal y llevó la guerra a África, obligando a su adversario a abandonar Italia. En Zama, en el año 202 a.C., usó contra Aníbal las tácticas que éste había empleado antes. Su victoria marcó el final de la guerra y la ruina de Cartago. Fue recibido en Roma como un héroe, aunque sus últimos años estuvieron marcados por conflictos políticos y se retiró voluntariamente. Germánico Julio César fue uno de los más queridos y temidos generales del imperio. Hijo adoptivo de Tiberio, fue enviado a Germania tras el desastre de Teutoburgo, donde 3 legiones habían sido aniquiladas. Germánico organizó expediciones punitivas entre los años 14 y 16 después de Cristo, cruzó el Rin y devastó los territorios enemigos. En el bosque de Teutoburgo recuperó 2 de las águilas perdidas y derrotó a Arminio, el líder querusco. Aunque no logró ocupar Germania de forma permanente, sus victorias restauraron el orgullo romano. Su misteriosa muerte en Siria levantó sospechas. Muchos creyeron que Tiberio, celoso de su popularidad, había ordenado su envenenamiento. Marco Vipsanio Agripa fue el brazo derecho de Octavio, el futuro emperador Augusto. Fue un genio militar y naval que contribuyó decisivamente a la caída de Marco Antonio y Cleopatra. En la batalla de Accio, en el año 31 a.C., diseñó una estrategia que permitió vencer a la flota enemiga. Agripa también pacificó las provincias de Galia e Hispania y supervisó enormes obras públicas en Roma. Su humildad lo llevó a rechazar cargos y honores que habrían hecho sombra al emperador. A pesar de su poder, nunca intentó tomar el trono, lo que lo convirtió en un ejemplo de lealtad y eficacia. Cayo Mario fue el arquitecto del ejército profesional romano. Nacido en una familia humilde, alcanzó el consulado gracias a su talento militar. Enfrentó una crisis existencial para Roma cuando los cimbrios y los teutones, pueblos germánicos, cruzaron los Alpes y derrotaron varias legiones. Mario los enfrentó en Aquae Sestiae y Bercellae, donde infligió una matanza sin precedentes. Introdujo reformas que permitieron el reclutamiento de ciudadanos sin tierra, lo que cambió para siempre la estructura del ejército romano. Fue elegido cónsul 7 veces, algo sin precedentes, y su enfrentamiento con Sila marcó el inicio de las guerras civiles. Lucio Cornelio Sila fue el primer general en marchar con sus legiones contra Roma. Vencedor en la guerra contra Mitrídates en Asia Menor, regresó en el año 88 a.C. al enterarse de que su mando había sido revocado por influencias de Mario. Ocupó la ciudad, desató una purga sangrienta y se autoproclamó dictador.
Con sus reformas fortaleció el poder del Senado y limitó el de los tribunos. Sila no solo venció a enemigos extranjeros, sino también a los internos. Su gobierno fue implacable. Sin embargo, después de ejercer el poder absoluto, se retiró voluntariamente y murió poco después. Marco Ulpio Trajano nació en Hispania y fue adoptado por Nerva, quien lo convirtió en su sucesor. Como emperador, fue un conquistador implacable. En 2 campañas entre los años 101 y 106 después de Cristo, derrotó al rey Decébalo de Dacia y anexó su territorio, rico en oro. Posteriormente lanzó una ambiciosa expedición contra el Imperio Parto, capturando Armenia, Babilonia y Ctesifonte. Aunque esas conquistas no fueron duraderas, llevaron al Imperio Romano a su máxima extensión territorial. Trajano fue admirado por su austeridad, competencia y sentido de justicia. Murió en campaña en el año 117, y su figura fue venerada incluso por emperadores cristianos. Flavio Belisario fue uno de los generales más brillantes de la historia bizantina, considerado heredero del espíritu militar romano. Sirvió al emperador Justiniano I en el siglo VI. Con un ejército reducido, reconquistó vastos territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente. En África derrotó a los vándalos y capturó Cartago. Luego fue enviado a Italia, donde luchó contra los ostrogodos, tomó Nápoles, Roma y Rávena. También contuvo a los persas en el este y defendió Constantinopla de los búlgaros. Pese a sus hazañas, fue marginado por intrigas palaciegas y vivió sus últimos años con pocos recursos. Su legado como el último general romano perduró por siglos. Tito Flavio, hijo del emperador Vespasiano, se ganó su reputación como comandante al dirigir la campaña contra la revuelta judía en el año 70 después de Cristo. Tras un asedio brutal, sus tropas tomaron Jerusalén y destruyeron el Segundo Templo, lo que significó un golpe devastador para la identidad religiosa del pueblo judío. A su regreso a Roma, fue recibido con un triunfo monumental. A pesar de esta fama militar implacable, como emperador mostró una faceta más humana, auxiliando a los damnificados por la erupción del Vesubio y promoviendo obras públicas. Murió joven, pero dejó un fuerte legado tanto de poder como de clemencia. Flavio Aecio fue el último gran defensor del Imperio Romano de Occidente. Formado entre los hunos durante su juventud, conocía bien sus tácticas. Durante su carrera enfrentó múltiples amenazas: visigodos, burgundios, francos y, finalmente, a Atila. En el año 451 después de Cristo, organizó una coalición de romanos, visigodos y alanos para detener al rey huno en la batalla de los Campos Cataláunicos. Fue una de las últimas grandes victorias de Roma. Aecio fue aclamado como el último de los romanos, pero su creciente poder alarmó al emperador Valentiniano III, quien lo asesinó en el año 454. Sin Aecio, el Imperio de Occidente quedó indefenso y se derrumbó poco después.